Muy buenas noches con todos ustedes, público en general, amigos, mis queridos hermanos. Como siempre, dando muchas gracias, nuestras enormes gratitudes a todos los hermanos que hacen posible estas entregas semana a semana de este espacio, pues Templarios de Ecuador, destinado para ustedes, como bien saben, con mucho cariño, mucho aprecio, organizamos estas entregas a fin de poder compartir con ustedes algo de lo que es nuestra iniciación, lo que bien podemos, como ustedes saben, pero como siempre inicio dándole las gracias a nuestro capítulo magistral, también a nuestro capítulo magistral virtual, como no a nuestros queridos hermanos de la gran secretaría que hacen posible semana a semana estas entregas, siempre están con nosotros, a todas las órdenes templarias de la nación templaria con quienes estamos llevando a cabo un magnífico progreso en esta cruzada a nivel mundial, a nuestros queridos hermanos de la Ordo Templi Initia en Chile, a nuestros queridos hermanos de la Orden Suprema y Militar Hierosolimitani del Santo Sepulcro en Alemania, a nuestros hermanos del Secretum Templi también en Inglaterra, Francia e Israel, allá en Brasil, a nuestros hermanos de la Ordo Templum Domini, a la Orden Soberana y Militar del Templo Hierosolimitani Universalis, a través de su gran priorato general acá en Sudamérica, en Bolivia, y a través de ellos y con ellos también a todos los hermanos que conforman esta magnífica alianza como es Templarios de América, a la Orden Suprema Militar del Templo de Jerusalén de Mónaco, también queridos hermanos, un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos de la manifestación templaria, y a todas las potencias que vienen de una u otra manera también trabajando al lado nuestro en toda esta temporada, como son la masonería perfectibilista, a nuestras queridas brujitas también, como no, y maestras de Casa Azul, con quien tenemos esta excelente alianza estratégica, como bien saben, con quienes también estamos trabajando conjuntamente en lo que va a ser esta fabulosa academia de coaching y terapias holísticas. También un fuerte abrazo a los hermanos del Círculo de Juan, del Sigber 4 del Priorato de Sion, allá en Manizales, Colombia. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Y cómo no, a nuestros hermanos aquí también en la ciudad de Quito, del Priorato de Sion y de la estricta observancia templaria, con quienes antes teníamos excelentes acuerdos. Sin embargo, ahora somos una sola familia. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Y a todos mis hermanos, pues, de la Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes, quienes alimentan a diario este doble frente iniciático espiritual y científico intelectual. Bien, queridos hermanos, tenemos pendiente, pues, para esta noche el título ofrecido para este sábado, que son algunas claves del resurgimiento para compartir con ustedes. ¿Qué es en qué se basa nuestro resurgimiento? Pero sobre todo en esta entrega deseo compartir con ustedes más que la historia del resurgimiento como tal, ¿sí? Es la filosofía, ¿sí? Recuerden pues que desde el surgimiento para acá lo que se está haciendo también es, aparte de establecer y tratar de entenderle, también vivir alquímicamente lo que nosotros conocemos como los ciclos de la evolución espiritual de la humanidad adámica, ¿sí? Eh, Título que nos deja ya mucho que pensar, del cual podríamos extendernos también en una larga charla, solo por mencionar la palabra adámica para entender correctamente, pero vamos a dejarle eso para después, para seguir enfocándonos y no salirnos del centro de lo que pretendemos compartir con ustedes pues esta noche acerca de las claves del resurgimiento. Y para empezar, para ir entendiendo también estas principales claves, diríamos que aquí tenemos que ir vislumbrando lo que es el esquema trinitario elemental de lo que nosotros consideramos es la alianza eterna de Dios con la humanidad, que siempre está manifestado en tres personas
y actualizado bajo tres modalidades diferentes, por llamarlo de una manera, que según la visión de los hombres y todas las tradiciones, la mayoría de tradiciones, y sobre todo todas las tradiciones esotéricas, yo me atrevo a decir, iniciáticas sobre todo, yo me atrevería a decir que compartimos. Y este esquema trinitario no es más que el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Pero si nosotros extrapolamos también este esquema trinitario a lo que podríamos llamar también la manifestación de la evolución del ser humano como tal, a nivel espiritual, entonces nos encontraríamos que este sistema trinitario también representa tres fases distintas de estas eras, siendo que el cuerpo estaría en estrecha relación con lo que significa el rigor y la ley, es decir, la época del Padre. Concretamente, si nos referimos a la tradición occidental como referencia, entonces tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos luego del cuerpo, saltamos al alma, tenemos como principales elementos del alma a la gracia y el amor. De ahí vienen las famosas, las palabras que se utilizan mucho en las distintas teologías, que es la famosa gracia divina, la gracia divina, los dones. Entonces tenemos la gracia y el amor, que está representada por el Hijo. Entonces en esta etapa recordemos que tenemos personajes fabulosos como el mismísimo Maestro Jesús y también Juan el Bautista. Luego saltamos a la siguiente etapa que se le considera teologalmente, esotéricamente, iniciáticamente como la era del Espíritu. La era del Espíritu tiene estrecha relación, directamente relacionado con lo que nosotros conocemos la revelación. ¿Sí? Es la época de la revelación. Aquí hacemos una analogía y un parangón muy interesante. Revelación es la auténtica tradición de la palabra apocalipsis. Ojo, entonces no estamos hablando de momentos o eras apocalípticas, ¿no? Sino de el apocalipsis como el momento mismo ya de la revelación. De ahí porque hay muchos principios y primicias, sobre todo en varios caminos iniciáticos que están afín a lo que es la visión del esoterismo cristiano occidental, cuando se habla de que todas las cosas serán reveladas. Entonces, eso es un principio muy fundamental que hay que entender dentro de lo que es la teología. Y sobre todo nosotros también manejamos la teología templaria. Si hablamos estrictamente de la teología templaria, entonces nos referimos a que el espíritu, como tal, está relacionado con la revelación, como les digo, y luego la libertad por default, es decir, por consecuencia, tenemos al espíritu que se manifiesta en la revelación y la libertad. A esta fase podríamos denominarle como la manifestación del Santo Espíritu, que no es lo mismo que el Espíritu Santo. Nosotros aprendemos obviamente a diferenciar estos dos nominativos, que también nos implicaría mucho tema de conversa, ¿sí? Así que solo lo estoy mencionando. Pero para cerrar este ciclo, para cerrar estos nominativos que estoy compartiendo con ustedes, tenemos también el Paráclito. Entonces sabemos que el Paráclito es un fenómeno que está directamente vinculado con lo que es la revelación, es decir, el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, nosotros como templarios tenemos que considerarnos que nuestra presencia hace que nosotros, todos en el conglomerado, nos convirtamos en una bisagra, somos una bisagra entre la segunda y la tercera fase, es decir, del cuerpo al alma. Se está terminando la etapa del alma para saltar a la del espíritu, podríamos hablar incluso hasta alquímicamente, pero en esa fase de segunda y tercera fase, perdón, estamos los templarios en el mundo manifestándonos en lo que se llama esta cruzada, podríamos llamar esta nueva cruzada, podríamos atrevernos a decir incluso esta última cruzada también, para convertirnos en esta bisagra entre la segunda y la tercera fase, que quiere decir que lejos de todas las profecías que se puedan hablar o de todos los análisis también que se puedan conversar, quiere decir esto que
muy claramente estamos reconociendo que efectivamente estamos viviendo una época en la que vamos a ver varios cambios, ¿sí? Posiblemente estemos presenciando solo el inicio. De todas maneras, es nuestro espíritu templario el que tiene que mantenerse incólume ya en estas fases, vengan como se vengan, sea lo que sea, porque para eso hemos venido. Entonces, nos convertimos en una efusión particular del Santo Espíritu que les comentaba, que hace que esta sea una revelación nueva por la vía del Paráclito. Entonces, son dos temas muy interesantes que hay que irles enganchando y linkando para ir entendiendo muy bien esta acepción, no solo teologal, sino realmente esotérica, iniciática, ¿sí? Para que podamos vivir con mayúsculas en todas las dimensiones en las que nosotros nos hemos propuesto trabajar y sobre todo en buenas condiciones. Y cuando nos referimos a buenas condiciones, nos referimos no al plano material, sino al plano anímico espiritual. Es decir, nosotros tenemos que estar definitivamente espiritualmente ya consolidados. Eso es, perdón, básicamente lo que se nos invita a entender. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque entonces estamos aceptando que el retorno del Cristo en gloria debe manifestarse en el fin de un ciclo, ¿sí? Entonces no estamos hablando de las épocas apocalípticas del fin del mundo, como muy folclóricamente nos han enseñado a través de del crecimiento de nuestra cultura, obviamente, sino ya ir entendiendo de mejor manera. Es decir, en cada fin de ciclo hay toda esta fenomenología cósmica, pero también espiritual. Entonces, entenderíamos ahí sí las palabras que utilizan las profecías cuando dicen que después de estos acontecimientos todas las cosas serán hechas nuevas, ¿sí? Entonces ahí a continuación sería que está empezando otra fase de la historia de la humanidad, con una manifestación del hombre universal, que es el que nosotros también lo concebimos como parte de llamémosle nuestra teología templaria. Pero vamos más allá y estamos analizando que esto podría ser también incluso la presencia de este hombre universal sobre el planeta bajo forma trinitaria equilibrada. ¿Qué quiere decir? La transformación del ser humano en una elevación a otras octavas de vibración que hace que su energía le conlleve a una necesaria readaptación, incluso genética, para la nueva vida en este planeta, ¿sí? A eso nos referimos con la forma trinitaria equilibrada, porque cuerpo, alma y espíritu estarían en perfecto equilibrio, cosa que actualmente el ser humano, y tenemos que reconocer, no lo tiene. Entonces, esto nos invita a pensar algo que verdaderamente no somos capaces de imaginar o concebir realmente cómo sucederían estas cosas, pero que la misión de redención de la humanidad adámica habría terminado en ese punto, ¿sí? Entonces, es muy interesante notar estos factores en la medida de que estamos viviendo tiempos precisamente muy con esta tendencia, llamémosle, convulsiva y caótica. Ustedes ven toda la fenomenología social en el mundo, cómo se está desenvolviendo. Entonces, el gran mensaje definitivo es que vaya por donde vaya, el derrotero de la decisión que tome el ser humano en su conjunto, en su globalidad, tenemos que estar atentos y listos. Y nosotros como templarios con mucha más razón, precisamente por el cumplimiento de esas metas muy puntuales, ¿sí? Entonces, de ahí el tiempo que se calcula en el calendario universal, haya retraso, no haya retraso, según las profecías, etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido viviendo incluso desde el 2012, recuerden ustedes todas las paranoias que se han generado. De hecho, desde 1999 hay corrientes finimundistas que efectivamente han estado ahí como para ni siquiera alertar, sino más bien confundir
en base a los sucesos, porque son muy tomados a la ligera la palabra apocalipsis. Recuerden, apocalipsis significa revelación. Es decir, todo lo que está oculto, todo lo que es secreto va a salir al aire. Y en eso nosotros como templarios sí nos podemos colocar en una ubicación en la que decimos, entendemos perfectamente lo que se está diciendo, porque siempre hemos sabido diferenciar correctamente lo secreto de lo oculto, por un lado, y por otro lado, las cosas que no se deben, las cosas que se deben ocultar, las cosas que no deben ser visibles, es distinto. Una cosa es algo que no debe ser visible, es decir, algo que debe estar oculto, y otra cosa es el secretismo, ¿sí? Lo secreto, ¿ok? Entonces, en eso sí, también son dos palabras que nos invitan a reflexionar y nos botarían una otra charla muy ampliada, muy extensa al respecto. Sin embargo, es para ir armando este tema básico. De todas maneras, hay que reconocer que lo formidable de todo esto, es decir, hay una fenomenología que que se está moviendo energéticamente, ¿sí? No necesariamente en el sentido que nuestros contemporáneos la entienden, pero podría ser un evento o una época muy asombrosa, llamémoslo así, no por lo admirable, no por formidable como tal, sino asombrosa, porque nos salta a la vista el exceso de contradicciones que tiene el ser humano. Entonces, esas contradicciones nos llevan a pensar que efectivamente el camino que está tomando el ser humano en cierto punto parecería ser ya irrevocable, porque por un lado hay el ansia de conocimiento y de autenticidad, pero esto tiende a llevarle también al ser humano a una especie de regresión hacia los apetitos y los instintos más bajos, es decir, sigue manteniéndose en lo sublunar, en la zona astral sublunar, es decir, la zona astral más baja, ¿sí? Campos bajos de vibración y etcétera, etcétera. Entonces, esto también nos lleva a otra contradicción muy interesante. El evidente desarrollo tecnológico que tiene el ser humano, pero en realidad no son descubrimientos como tal, ¿sí? Porque en realidad no hace más que remedar ciertas facultades naturales que el hombre trinitario las tiene. Acuérdense que cuando hablamos de hombre trinitario nos referimos a la raza adámica. Entonces aquí sí me voy a permitir hacer una breve aclaración. Cuando nosotros llamamos raza adámica, nos referimos a una raza no necesariamente por Adán, que sí está relacionado, pero vamos encajando bien las fichas. La raza adámica es esa raza o aquella raza que mantuvo su equilibrio trinitario, es decir, cuerpo, alma y espíritu. El ser humano, nosotros tenemos esa capacidad. Esa raza que tenía esa facultad de ese equilibrio trinitario hace precisamente que desarrolle, catapulte, dispare todas las facultades que las tiene por naturaleza. Entonces, eso hace que precisamente el ser humano, cuando decae, cuando involuciona, va perdiendo esas facultades. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano en la búsqueda de esa reconexión? Como no ha tenido la capacidad de encontrar dentro de sí esas facultades, lo ha hecho fuera, ¿sí? La comunicación, la gestión de la información, ¿sí? Podríamos decir que eh, eso nos permite ahora una comunicación instantánea, ¿ok? La elevación de la conciencia también permitía en esta raza adámica lo mismo, una comunicación instantánea de una mente a otra a la velocidad de la luz, casi como lo que está ahora desarrollándose en lo que vemos del Internet cuántico, porque ya se está hablando del Internet cuántico, entonces es muy interesante. A esto me refiero y me refería cuando usábamos las palabras formidable y asombroso, es decir, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué no hemos logrado nosotros lo que estamos logrando exteriormente? Porque sí es factible, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos una producción y consumo desenfrenado de energía material, ¿sí? Es decir, somos consumidores de energía material. Debería ser lo contrario, nosotros deberíamos
aplicar y lograr y conseguir la materialización de la energía espiritual a través del alma humana, ¿sí? Por eso es el fenómeno trinitario. Entonces, regresamos al mismo punto. Alma es la entidad que emulsifica, por llamarle de alguna manera, cuerpo y espíritu. Es decir, para que haya comunión entre el cuerpo y el espíritu es necesaria el puente que se llama alma. A través del alma se canaliza energía espiritual y nosotros podemos materializar esa energía espiritual, pero hacemos lo contrario, es decir, acudimos a un desenfrenado consumo de energía material. Entonces, a eso me refiero con esta temporada demasiado asombrosa, demasiado, sí, llamémosle inquietante sobre todo, ¿ok? Es porque consideramos también que el mundo entero está en un estado metaestable. Metaestable quiere decir que está demasiado estable, pero asimismo es muy susceptible. Es como una casita de barajas, ¿sí? Es solo nomás cuestión de cogerle de un filito y esa casa de barajas cae en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que hablar que dentro de lo que es este asunto del nivel de conciencia, de lo que hablamos del estado metaestable, como les estoy comentando, pero bueno, hay que reconocer que ya estamos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro aporte individual a ese dinamismo energético? Entonces, tenemos que entender básicamente que eh, primero tenemos que pasar por la iniciación personal, es decir, la iniciación personal de los miembros de nuestra orden, por un lado, pero también de las personas que quieren participar en nuestros trabajos espirituales. Entonces, esa es una parte clave también de nuestro resurgimiento, que nosotros tenemos la facultad de, a través de compartir con la gente alrededor nuestro, pasar o transmitir parte de ese fluvio energético a través de esa, como les mencionaba, energía espiritual. Entonces luego viene la difusión de los ideales de la caballería espiritual, que se aplica y se manifiesta para poner un poco de orden en el espíritu de nuestros contemporáneos. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestro entorno actualmente, porque por lo general nuestro entorno, nuestros contemporáneos suelen estar también envenenados por ideas maliciosas y trastocadas y a veces también un poco peligrosas porque se van contra natura. En eso también hemos visto mucho en la medida que salen muchas tendencias eh, nuevas que van saliendo con ofertas espirituales eh, muy peligrosas, ¿sí? Entonces nosotros en ese aspecto, a ese respecto, obviamente nos dirigimos a nuestra gente, a nuestros hermanos, y les vamos dando las herramientas necesarias para que ellos mismos vayan evidenciando el, lo que les sirve, lo que desecha, ¿sí? De ninguna manera estoy diciendo que nuestra iniciación templaria es la mejor del universo. Ojo, yo les he dicho siempre, templario que diga que es el único en el universo, la única iniciación que sirve, ese no es templario, ¿sí? Cuando nosotros decimos rescatar lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve, hablamos a título personal en nuestro camino iniciático, porque es muy posible que las cosas que nosotros mismos tenemos como doctrina templaria no le sirvan del todo al cursante, al aprendiz, ¿sí? Que está en el nivel de servidor. Entonces él mismo va a coger cosas que le sirven y va a desechar las cosas que no le sirven internamente con nuestro propio procedimiento. ¿Ok? Entonces no estoy diciendo de ninguna manera, ojo, esto lo digo entre paréntesis, que todo lo de afuera está mal y que solo nosotros tenemos la verdad. Falso, ¿sí? Falso. Falso de falsedad absoluta, ¿ok? Y todos los que digan eso es falso de falsedad absoluta. Nosotros consideramos que todo aquel que tiene la capacidad de apertura, de adaptabilidad, a nivel incluso vibracional energético, es decir, que está modulado o ha trabajado en la modulación para estar compatible primero con las fuerzas terrestres y después con las fuerzas espirituales, entonces esa persona es un iniciado,
¿sí? Esa persona es un iniciado, no necesita ser templario, no necesita ser masón, rosacruz, gnóstico, agnóstico, católico, etcétera, etcétera. Esa persona es una persona iniciado, es un ente iniciado, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con las peligrosas propuestas un poco trastocadas, perdón, y que se pueden convertir contra natura, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que estar muy claros. Tenemos también el tema de la iniciación personal. La iniciación personal es una progresión en el conocimiento de nuestra personalidad real y de sus facultades. Es decir, necesita un mejor conocimiento de nuestra propia alma. Nosotros le llamamos esa bella desconocida. O la señora desconocida, como lo decía Dante Alighieri, también haciendo un poco de juego de palabras del gran Bernardo de Claraval, Nuestra Señora. ¿Sí? Pero muy a menudo también está desamparada por nosotros, es decir, nosotros le buscamos, pero nosotros también la abandonamos. Entonces, hace falta que nuestro pequeño yo disminuya un poco para que nuestro ser auténtico e inmortal pueda crecer y expresarse. Entonces, esto también se convierte en una apertura para escuchar y acoger en nosotros dos componentes espirituales de nuestra personalidad. Entonces, ¿cuáles serían estos componentes? Primero tenemos que reconocer y aceptar que nosotros nacemos, venimos a este plano con una chispa del Cristo. Es lo que nosotros llamamos el Cristo interior, que es una manifestación ya personalizada del Cristo. Es decir, Dios, para alcanzar esa omnipresencia que se refuta en muchos sitios, está refutada la imposibilidad o el concepto de que sea imposible, pues nosotros reconocemos y en nuestra experiencia demostramos que efectivamente la manera de ser omnipotente de Dios es a través de sus fuerzas que emana. Una de esas fuerzas es el Cristo cósmico. El Cristo cósmico se personaliza con cada chispa que va a su manifestación, es decir, cada uno de nosotros tiene la chispa del Cristo cósmico, independientemente de cuántas divisiones de qué alma seamos, ¿ok? Independientemente de eso, el Cristo cósmico personaliza su chispa en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa chispa del Cristo que está ahí para abrirnos, gracias al amor divino incluso, un puente milagroso con los prójimos que nos rodean. Es decir, cuando nosotros sentimos internamente esa fuerza que late, es la única que hace que nosotros podamos conectarnos a nivel energético con la gente que nos rodea y que haya esa, llamémosle, identificación, ¿sí? Pero también tenemos el espíritu prepersonal que está por encima de nosotros. Este espíritu prepersonal que consideramos que está encima de nosotros debe entrar en nosotros para operar una fusión que le llamamos transfiguradora de nuestra alma y convertirse así en nuestro espíritu personal. ¿Ok? Esto no puede suceder si es que nuestra alma no funciona de puente conexo. Entonces sabemos que nuestro espíritu está, pero no está en nosotros. Tenemos que conseguir que esté en nosotros nuestro espíritu. Y la única manera es a través del alma. Así pasa de ser espíritu personal del o desde el espíritu prepersonal. Entonces, obviamente, hay que reconocer que es un sendero y este sendero es largo, muy largo, tortuoso y difícil. Pero como yo siempre les he dicho, ¿sí? Esta iniciación templaria no está hecha para todos. Todo mundo es bienvenido, todos pueden acceder a ella, pero no está hecha para todos. Entonces, tenemos que reconocer que en lo largo y en lo difícil, pero siempre está orientado hacia un mejor servicio de la providencia, en la medida que nosotros nos reconocemos como tal, es decir, somos los puentes de manifestación. Y esto no es un desarrollo gratuito de la personalidad, ¿ok? Entonces aquí en este punto que estoy compartiendo con ustedes, es donde se manifiesta y se demuestra el verdadero non nobis de un templario, caballero o amazona, ¿sí? Es la entrega desinteresada, el reconocer que es un trabajo largo y difícil,
el reconocerse que está ahí para trabajar, para entregarse, va a servir al temple. No se va a servir del temple, viene para servir, ¿sí? Entonces, eh, en realidad, ¿a quién es al que sirve? Es al plan providencial. Hay que reconocer también que nuestro mundo tropieza objetivamente con ciertos problemas que, contemplados desde un cierto punto de vista materialista, si cabe el término, también son casi insolubles. Pero la respuesta no se encuentra en un sistema de pensamiento ni en una receta milagrosa de gestión, ¿no? Todavía menos se va a encontrar en una huida hacia adelante, hacia una ideología de un progreso permanente. En realidad, en el único lugar donde se encuentra es en el corazón de los hombres, de los seres, hombres y mujeres, del ser humano, a condición de que su amor se ilumine de la luz de la inteligencia. Entonces, aquí viene lo que siempre hemos dicho, la conexión mente-corazón. No hay otra manera, no hay otro procedimiento, no hay otro camino, no hay otro sendero que hacer que el corazón se ilumine ante la luz de la inteligencia. Es lo que nosotros asumimos como la meta alquímica por excelencia. Entonces, pues, como les digo, queridos hermanos, a todos también es urgente dar a todos los seres, la posibilidad de descubrir sus posibilidades reales, ejercer sus facultades espirituales por mucho tiempo adormecidas, y serán entonces capaces de hacer emerger soluciones que a veces pueden ser inaccesibles, y eso nos ha pasado absolutamente a todos. También mejora nuestra capacidad de solucionar cualquier cosa, por muy pequeña que sea, pero cada uno en sus campos de responsabilidad, ¿verdad? Además, las soluciones son tanto más eficaces cuando son aplicadas también por seres iluminados. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Ser iluminado, ojo, no es haber alcanzado los grandes estados de Shamadhi, del nirvana, etcétera, etcétera, ¿ok? Porque estaría relegado solo a unos poquísimas personas que realmente tienen el tiempo para hacerlo, ¿ok? Tenemos que ser honestos con nuestra realidad, pero también saber reconocer que la iluminación de la que nosotros estamos hablando es descubrirse que efectivamente nuestro corazón es el que marca el compás o el paso en nuestro sendero. Y que ese corazón que derrocha energía a través del amor propio y del amor a todos nuestros seres, también está iluminado por una inteligencia. Y esa inteligencia viene como fruto del trabajo que nosotros hacemos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a eso nosotros llamamos la naturaleza transfigurada. Tenemos que reconocer que tenemos la capacidad de alcanzar esa naturaleza transfigurada. Acuérdense lo que les decía alguna vez, lo que nos enseñaron los griegos ya desde su época, los grandes pensadores, es estar conectados con la naturaleza. Puede venir Pepito, Juanito y hablarnos las mil maravillas, pero esa persona no está conectada con la naturaleza, no pasará de ser meramente un ideal teórico, ¿sí? Las personas tenemos por obligación que cumplir con este paso. Es el contacto con la naturaleza, lograr esta naturaleza transfigurada. Cuando nosotros logramos al menos vislumbrar lo que es esa naturaleza transfigurada o el camino hacia allá, entonces decimos que estamos entrando ya en ese proceso. Ahí nosotros nos podemos reconocer que efectivamente tenemos una vibración un poquito más alta, un nivel de conciencia un poquito más alto, ¿sí? Entonces, eso es, eso es por hoy, mis queridos hermanos, básicamente lo que les he querido compartir. Yo llamo a esto claves del resurgimiento, es decir, como un legado de los hermanos templarios del resurgimiento que dijeron, eh, tenemos que trabajar fuerte esta temporada hasta los días de la revelación, sea como sea que vayan a pasar, pero tenemos que trabajar en nuestra naturaleza transfigurada, es decir, reconocer que estamos en ese proceso y
autoeducarnos, autoexigirnos. Acuérdense siempre, disciplina y perseverancia por sobre todas las cosas. Todas las virtudes van a aparecer después de estos dos. Es decir, no se puede una persona jactar de ninguna de las virtudes si es que antes no tiene la perseverancia y la disciplina ante todo. Y nosotros como templarios, en eso, sí, somos muy intachables e irrevocablemente, para nosotros ese es el procedimiento. Queridos hermanos todos los hermanos que están trabajando con nosotros saben, han experimentado el punto de orden, es decir, en donde les coloca la disciplina y la perseverancia frente a este camino de esta naturaleza transfigurada, porque luego viene ya esa experiencia personal. Entonces, mis queridos hermanos, no es más que ir vislumbrando estos elementos muy simples que he compartido con ustedes, pero de altísima profundidad. Así que, mis queridos hermanos, siendo esto, he compartido con ustedes estos muy breves pensamientos de nuestra filosofía profunda. Obviamente ustedes saben que hay mucho más por tejer y por vislumbrar, pero el tiempo nos irá diciendo qué más y cómo podemos seguir profundizando sobre cada uno de estos temas. Con mis hermanos templarios, ya saben el trabajo que tienen que hacer día a día, semana a semana. Les felicito a todos por estar presentes. Les agradezco nuevamente a todos los hermanos que hacen posible estas sesiones, estas charlas con Sir Galahad en el canal Templarios de Ecuador de YouTube. Sábado a sábado, con todos ustedes, con todo nuestro cariño, queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, un triple abrazo fraterno. Cuídense mucho, no bajen la guardia, síganse cuidando, cuídense a ustedes primero para que cuiden a su gente alrededor. No bajen la guardia nuevamente y mis hermanos templarios, cumplan con las labores de sus oficios. La obra jamás se suspende. Una buena noche, queridos hermanos.